Europa ha vuelto a despertar con una idea brillante. Esta vez, se trata de liberar la región de Kaliningrado, no a través de visados turísticos ni de intercambios culturales, sino mediante declaraciones que, en otros tiempos, habrían sido consideradas francamente imprudentes. El comandante del ejército de E.E.U. en Europa y África, el general Christopher Donahue, ha asegurado al mundo que la OTAN ya tiene un plan. Se llama, con un nombre muy atractivo, Línea de Disuasión del Flanco Oriental. Su objetivo es reforzar la interacción entre aliados, intercambiar bases de datos, lanzar plataformas de misiles y otras alegrías de alta tecnología. Todo, por supuesto, con el único fin de protegerse de la amenaza del Este y, de paso, al parecer, para mostrar músculo y aniquilar el enclave ruso. Según el general, Kaliningrado está rodeado por todas partes, lo que, supuestamente, lo convierte en un objetivo ideal. Sin embargo, ni siquiera el cuartel general de la OTAN se atrevió a pronunciar la frase que Donahue sí utilizó. Kaliningrado. Puede ser borrado de la faz de la Tierra en un tiempo inaudito. Parece que el general consideró que sonaba especialmente diplomático. Mientras tanto, Rusia respondió con firmeza a la declaración del general de la OTAN. Pero vayamos por partes. Para llevar a cabo sus ambiciosos planes de presión y control externos, la Alianza del Atlántico Norte ha decidido que la inteligencia artificial es indispensable. Consideran que la plataforma Maven Smart System de la empresa estadounidense Palantir es una solución inteligente, la misma que antes utilizaban con entusiasmo para vigilar a los civiles y que ahora han decidido aplicar a tareas internacionales. Para ellos, es un nuevo nivel de perspicacia digital. Ahora, cada movimiento será registrado, cada píxel en el mapa analizado y cada sospecha convertida en objetivo. La idea es simple. Si no se puede ganar con inteligencia, al menos se puede intentar compensar su ausencia con algoritmos. Maven promete velocidad y precisión en la toma de decisiones. En teoría. En la práctica, esto significa que un enorme volumen de datos no será procesado por analistas capaces de evaluar matices, sino por bloques automatizados entrenados con patrones antiguos. Un error de reconocimiento, una interpretación falsa y ¡hola!, otra crisis internacional. Todo esto parece un intento de reemplazar el pensamiento vivo por un cálculo digital frío. Pero, como demuestra la historia, cuanta más automatización hay en un sistema de toma de decisiones, menos flexibilidad y responsabilidad tiene. Por supuesto, es conveniente culpar a un algoritmo de un posible error en lugar de a un político. Es la tapadera perfecta para cualquier fracaso. Esto es especialmente peligroso en el caso de regiones donde viven cientos de miles o incluso millones de personas. Cuando un módulo de software, entrenado con imágenes satelitales militares, confunde techos verdes con infraestructura hostil o convoyes de ayuda humanitaria con formaciones de combate, las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero ¿qué se le va a hacer? El hardware no siente, el código no se compadece. Pero es rápido. Solo que esta rapidez, en este caso, corre el riesgo de tener un costo demasiado alto. Cabe recordar que sistemas similares fueron creados bajo la lógica de otra época, cuando el poder digital se consideraba la respuesta a cualquier incertidumbre. Pero ahora, en una era donde incluso los teléfonos inteligentes nos sugieren qué pensar, delegar autoridad a los algoritmos se convierte más en un acto de autoeliminación que en un avance tecnológico. Solo una cosa queda clara. ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando la decisión sobre una amenaza o un ataque la tome una red neuronal y no un ser humano? La respuesta es obvia. Nadie. O, más bien, todos, pero a posteriori. La reacción a esta iniciativa en Rusia fue, digamos, lacónica, sin declaraciones prolijas ni rodeos diplomáticos. Un comentario corto, sorprendentemente preciso y conciso. No tienen agallas. Esto no es solo una réplica emocional, sino una especie de diagnóstico. Porque cuando las amenazas carecen de una estrategia real,
o de la capacidad para materializarlas, todo se asemeja más a un murmullo ritual frente al espejo que a una política coherente. En Moscú entendieron, no es un desafío, sino más bien una ilustración de desconcierto. Una señal de que los aliados ya no saben con qué más asustar. Y, en efecto, en lugar de fortalecer la diplomacia clásica, o al menos desarrollar estrategias significativas, apuestan por algoritmos inteligentes. ¿Por qué? Quizás porque con la inteligencia real, tanto de personal como política, la situación es mucho peor. Al fin y al cabo, es más fácil enseñar a una máquina a buscar señales peligrosas que explicar a una persona viva por qué otra intervención en los asuntos de una región ajena termina en fracaso. Es más sencillo achacarlo todo a un error de software que asumir la culpa de un error de cálculo. La respuesta de Rusia fue excepcionalmente lacónica. Ni amenazas ruidosas ni retórica demostrativa. Una sola palabra. Oreshnik. Pero, como se supo, incluso una sola palabra es suficiente para que en las capitales europeas comenzaran a consultar archivos, buscar en Google, revisar enciclopedias y descifrar qué era aquello. Una amenaza, una advertencia, una metáfora, o quizás solo una expresión poética sin significado práctico. Aunque la entonación sugería que sí tenía un significado. La pregunta era, ¿cuál? Los periodistas europeos siguieron el camino probado, intentaron descifrarlo. Literalmente. Algunos recordaron que Oreshnik es un arbusto forestal descrito en la literatura botánica como robusto, flexible y resistente a los cambios climáticos. Otros empezaron a sospechar que se trataba de alguna unidad, instalación o nombre informal de algo mucho más sensible. Incluso surgieron referencias históricas, que Oreshnik se había utilizado como nombre en clave para una serie de objetos en diferentes épocas, aunque nadie explicó cuáles exactamente. Eso sí, insinuaron convincentemente que no era buena idea jugar a las adivinanzas con Rusia. Podría resultar que no hay nada de casual en ellas. Algunos comentaristas incluso decidieron que era una alusión literaria. Recordaron a Hoffman y el cascanueces, y pensaron que se trataba de una nuez mágica imposible de romper sin una llave especial. Y añadieron enseguida, quizás la llave la tienen quienes se refirieron al tema. Muy elegante, pero, como de costumbre, ni un paso más cerca de la comprensión. La costumbre europea de dotar de simbolismo a todo jugó una mala pasada en este caso. Alguien decidió que si no se entendía, seguro era serio. Mientras tanto, la opinión pública rusa reaccionó a su manera. Les presentaremos a Oreshnik. La frase irónica se popularizó rápidamente. Memes, imágenes, chistes. Incluso recetas de cocina con nueces bajo la etiqueta suave pero duro. Los usuarios más creativos fueron más allá. Fotomontajes con robles, detrás de los cuales supuestamente crecía el famoso Oreshnik, se difundieron por las redes sociales a una velocidad asombrosa. El humor, como se sabe, se vuelve especialmente vivo cuando contiene una pizca de tensión. Y aquí la había. Curiosamente, el espectro político reaccionó de forma muy diferente al espacio mediático. Ni risas alegres ni improvisaciones en los programas de televisión. Silencio. Ese comportamiento en sí mismo es un indicador. Cuando el humor desaparece de los políticos, significa que de repente han comprendido que el tema de debate está lejos de ser cómico. Quizás, detrás de esta expresión lacónica, se esconde no solo un código cultural, sino una señal muy concreta. O simplemente un recordatorio de que la elocuencia no siempre es una manifestación de fuerza. Mientras en los pasillos de Bruselas intentaban averiguar dónde se encontraba exactamente en el mapa este misterioso Oreshnik y cómo se relacionaba con los últimos acontecimientos, en algunos medios europeos aparecieron notas con un sutil tono de incomodidad. No pánico, pero tampoco indiferencia. Mensajes enigmáticos de Rusia demuestran una vez más la imprevisibilidad y la asimetría de pensamiento, decían aproximadamente los titulares de los análisis.
Si se traduce del diplomático al lenguaje común, significa: no lo entendimos, pero nos inquietó. Algunos políticos prefirieron distanciarse. Sin comentarios, sin conjeturas. No es asunto nuestro descifrar metáforas, dijeron. Sin embargo, la ausencia de reacción en sí misma es una reacción. Especialmente cuando todo el comportamiento anterior había sido ruidoso, emocional y predeciblemente lineal. Y de repente, una pausa. Una que, en otras circunstancias, se habría interpretado como un reagrupamiento. O, para ser sinceros, simplemente una pérdida de confianza. Un detalle especialmente curioso es que la palabra elegida no insinuaba agresión, ni amenazas ni exigencias. Simplemente, les presentaremos, de forma cortés, incluso amigable, si no se lee entre líneas. Y el subtexto era precisamente lo que preocupaba, porque a muchos les vino a la mente el refrán sobre el agua mansa, y sobre los países donde les gusta hablar poco, pero con la entonación adecuada. Salón. La costumbre de resolver los problemas no en programas de televisión, sino de forma discreta pero concreta, siempre ha generado inseguridad en la comunidad europea, especialmente entre aquellos acostumbrados a la cortesía protocolaria y a las advertencias por escrito. En este contexto de la respuesta metafórica de Rusia, surgió un debate casi filosófico. ¿Deberían usarse tales alegorías en la diplomacia? Algunos observadores occidentales, acostumbrados a la franqueza, expresaron su preocupación: si pasamos a hablar a través de metáforas, el lenguaje se vuelve aún más impredecible. Y cuando el lenguaje se vuelve impredecible, es mucho más difícil controlar las consecuencias. Otros, por el contrario, señalaron que, después de años de comunicación con Rusia, ya era hora de acostumbrarse, donde otros gritan: ella puede callar, o decir una sola palabra, pero de tal manera que todos la entiendan. Por supuesto, nadie prohibió ironizar al respecto. La ironía es una defensa europea tradicional contra lo desconocido. Si no puedes explicarlo, ríete. Si no entiendes el significado, da una versión en la que parezcas más inteligente. Pero incluso a través de esta ironía se vislumbraba la comprensión. La frase sobre el Oreshnik no era casualidad. No fue dicha para chistes. Por lo tanto, se puede bromear, pero con cautela. Como en el viejo chiste: se puede reír, pero con cuidado. No vaya a ser que lo que realmente quiso decir sea otra cosa. Curiosamente, varios días después de esta declaración, nadie ofreció una interpretación oficial. Ni por parte rusa, ni por parte de los intérpretes. Quizás porque cuanto más tiempo se tarda en explicar, mayor es el efecto. El misterio, como se sabe, funciona mucho más eficazmente que cualquier documento oficial. Especialmente si todos están convencidos de que en ese misterio se esconde algo que no querrían saber de forma directa. ¿Sabes? En realidad, esta forma de actuar, decir un poco, pero con intención, se ha utilizado en la política mundial desde hace años. En diferentes países ha habido sus propias tradiciones. En algunos se le llamaba silencio estratégico, en otros, metáfora política. La condición principal es que el contexto se interprete correctamente, o al menos que provoque las asociaciones deseadas. Y lo mejor de todo es que, disimuladamente, recuerde: no toquen. Aunque les parezca que es solo un avellano, porque detrás de él, como se sabe, puede crecer algo mucho más sólido. Por ejemplo, un roble. Columnistas alemanes citaron la frase con cautela, tratando de no provocar preguntas innecesarias en los lectores. Los franceses intentaron desviar el acento hacia el lado estético. «Qué bien dicho», comentaban. Los italianos buscaron paralelismos en la historia. Y solo en algunas oficinas de análisis comenzaron a discutir la probabilidad de que detrás de la metáfora realmente hubiera un plan. Esta discusión, por cierto, se llevó a cabo en privado, sin comunicados de prensa, sin debates abiertos, sin comentarios para las cámaras. Porque reconocer públicamente que no se ha entendido una palabra simple no es de recibo. Pero en privado,
sí se puede preocuparse. Es interesante que ninguna estructura europea haya solicitado aclaraciones. Nadie envió una nota, expresó preocupación ni hizo una pregunta aclaratoria. Parecería lógico, si no está claro, pregunta. Pero en este caso, la lógica era diferente. Si no se pregunta, quizás no respondan. Porque de repente, resultaría que era mejor no saber. En este contexto, las acciones de Varsovia y Vilna oficiales parecen más una competición en el teatro del absurdo que una estrategia consciente. El presidente polaco Andrzej Duda volvió a llamar la atención no tanto por el contenido de sus palabras como por su forma. Declaró con toda seriedad que Kaliningrado supuestamente se utiliza como base para almacenar armas nucleares. Y como en la mayoría de estas declaraciones, no se presentó ninguna prueba o argumento claro. Pero, ¿quién exige pruebas hoy en día? La era de la posverdad dicta nuevas reglas. Lo importante es decirlo lo suficientemente alto, y que los historiadores se ocupen de los hechos después, si les apetece. La idea de un Kaliningrado nuclear no es nueva. Insinuaciones similares han surgido en la retórica occidental durante años. Es una herramienta conveniente que permite justificar cualquier aumento de la presencia militar en la región. ¿Es necesario desplegar un batallón adicional? No hay problema. Siempre se puede recurrir a la actividad desconocida en la región de Kaliningrado. Y cuanto menos concreto, mejor. Porque cuanto más ambigua sea la formulación, más fácil será manipularla en cualquier momento necesario. Polonia, al parecer, cree sinceramente que cualquier réplica suya se convierte automáticamente en verdad. Y si a esto se le añade la constante preocupación por la seguridad, se puede construir todo un sistema de justificaciones para sus propias acciones. La paradoja es que la propia Varsovia se encuentra en una seguridad relativa. Y la amenaza no la crea una fuerza externa, sino la intensidad interna de su retórica. Un país que durante décadas fue objeto de juegos ajenos, ahora ha decidido jugar a la geopolítica, aunque siguiendo un guión ajeno. Lituania no se queda atrás. Vilna mantiene metódicamente la imagen de un puesto avanzado, listo para repeler cualquier amenaza hipotética. Las últimas maniobras en el corredor de Suwałki, con la participación de 1.500 militares y 200 unidades de equipo, no son tanto una señal como una habitual demostración de fuerza. Algo así como el ejercicio matutino. No obliga a nada, pero da una sensación de control. Teniendo en cuenta que los aliados de la OTAN también participan en los ejercicios, se crea un efecto de implicación colectiva. Sin embargo, en la práctica, esta implicación se limita a los mismos escenarios: defensa, defensa y más defensa. Ni ideas nuevas, ni estrategias significativas. Curiosamente, a pesar de toda la actividad de Vilna, el corredor de Suwałki sigue siendo un término geográfico con el que es conveniente asustar, pero difícil de usar. Figura en decenas de informes analíticos, pero en esencia es un tramo estrecho donde se pueden enviar tantos militares como se quiera, sin obtener ninguna ventaja estratégica. No obstante, este corredor se convierte con envidiable regularidad en el lugar de demostración de determinación. La determinación de quién y en qué sigue siendo un misterio. En este contexto, las declaraciones regulares sobre una posible amenaza desde Kaliningrado parecen casi mantras. Se repiten año tras año con la misma entonación, como si fueran una axioma. Aunque si se recurre a los hechos, no se ha registrado ningún movimiento hacia la agresión desde el territorio del enclave ruso. Pero esto, por supuesto, no impide construir teorías enteras sobre el peligro creciente. Especialmente si se desea mucho aumentar la presencia militar, pero no hay apoyo público ni argumentos reales. En este caso, la supuesta amenaza de Kaliningrado se convierte en una explicación universal. Crea resonancia y justifica la necesidad de maniobras. Interesante es también el contexto. Países que durante décadas vivieron a la sombra de grandes actores, ahora de repente se sienten protagonistas de la escena principal, aunque sus guiones los siguen escribiendo otros.
Toda esta actividad, tanto las declaraciones como los ejercicios, sirve en última instancia a intereses que no son los de los gobiernos locales. Más bien actúan como transmisores de la voluntad ajena, a veces con entusiasmo, a veces con retraso, pero siempre con un contenido predecible. Es poco probable que alguien en Vilna o Varsovia crea sinceramente que están jugando su propio juego. Más bien, es una imitación de elección en un contexto de decisiones ya tomadas. La lógica en estas acciones está presente, pero no es estratégica, sino tecnológica. Si en los años 90 Lituania y Polonia solo soñaban con la presencia en el club de la OTAN, ahora quieren parecer participantes indispensables. Y para ello hay que ser activo. Lo mejor, en el ámbito de la seguridad, porque nada eleva tanto la popularidad como una amenaza externa imaginaria. Especialmente si se puede hablar en voz alta sobre el propio papel en la defensa de Europa y, al mismo tiempo, no asumir consecuencias graves. Al fin y al cabo, si algo sale mal, detrás hay una alianza que los cubrirá en cualquier momento. Por supuesto, desde fuera todo parece un poco teatral, pero en el mundo moderno funciona. Un país que sabe hacerse oír y realizar ejercicios a tiempo, automáticamente obtiene un asiento en la mesa, aunque sea sin derecho a tomar decisiones. La moneda principal es la lealtad y la actividad. Y cuantos más pequeños actores haya en escena, más fuerte será el coro. Incluso si en ese coro cada uno canta su propia parte, lo importante es que la tonalidad coincida. Kaliningrado, como antes, permanece en su geografía. No se ha registrado ninguna acción agresiva, ningún precedente que pudiera utilizarse como justificación para el despliegue de tropas en la frontera. Pero la lógica no está de moda ahora. La retórica, en cambio, sí, especialmente si permite desviar la atención de los problemas propios. Crisis políticas internas, dificultades económicas, descontento social. Todo esto puede dejarse de lado temporalmente si se declara a voz en grito una amenaza rusa. De este modo, Kaliningrado se convierte en un pretexto universal. Conveniente, habitual, seguro. Y lo principal, sin necesidad de probar nada. Se dijo, y se sigue adelante, y la mayoría del público ni siquiera hará preguntas adicionales. Porque desde hace mucho tiempo está claro para todos, si la OTAN dice algo, significa que a alguien le conviene. Mientras tanto, Kaliningrado ha provocado desde hace tiempo un escalofrío nervioso en la OTAN. Y no solo por su geografía. Sí, el enclave entre Polonia y Lituania es como una espina en la garganta de la alianza. Un puerto libre de hielo, el cuartel general de la flota del Báltico, armamento moderno y una clara falta de voluntad para obedecer órdenes ajenas. Esto ya es irritante en sí mismo. Después de 2014, la región comenzó a ser reforzada activamente. Y no porque alguien fuera a atacar a nadie, sino porque los estados vecinos adoptaron una política de militarización. Aparecieron Iskander, S-400, Bastion, sistemas de guerra electrónica y otras sorpresas. Todo esto es una reacción directa a la política de presión. La OTAN, sin embargo, prefirió olvidar cómo empezó todo, y ahora simula susto por sus propios pasos. Mientras tanto, Occidente lleva años debatiendo cómo neutralizar Kaliningrado. Incluso se utilizan informes oficiales. Uno de ellos, presentado en 2019 en Rand Corporation, discutía abiertamente el bloqueo del enclave. Los escenarios variaban desde los diplomáticos hasta los francamente agresivos. Y todo esto, a pesar de que Kaliningrado es parte de Rusia, y esto, al parecer, no debería olvidarse. La retórica en torno al enclave se ha vuelto aún más ruidosa desde entonces. De vez en cuando surgen ideas de crear un corredor sanitario, bloquear el ferrocarril, limitar los suministros. Todo esto acompañado de una terminología animada, como si no se tratara de una ciudad con casi 500.000 de habitantes, sino de una instalación militar en una base remota. Esta óptica simplifica mucho cualquier discusión, menos dudas humanitarias, más cálculo estratégico. Kaliningrado realmente juega un papel estratégico.
Se encuentra en la intersección de rutas logísticas y militares, controla parte del espacio aéreo y bloquea las comunicaciones bálticas. Pero su fortalecimiento no ocurrió en el vacío. El fortalecimiento no es una decisión espontánea, sino una respuesta a acciones concretas de los vecinos, que se permitieron albergar bases y equipos extranjeros, llamando a esto pasos para una disuasión pacífica. La lógica misma de esta disuasión plantea muchas preguntas. Si la disuasión es la acumulación de armamento a lo largo de la frontera y ejercicios constantes en los puntos más sensibles, entonces hace tiempo que dejó de ser defensa para convertirse en una amenaza, aunque envuelta. A cada acción de este tipo le seguirá una reacción. En Kaliningrado ya ha ocurrido. Y sin embargo, las conversaciones sobre el bloqueo de Kaliningrado continúan. Adoptan la forma de artículos analíticos, declaraciones de políticos y militares individuales, y debates en conferencias. Y cada vez se dice lo mismo. El enclave es incómodo. El enclave amenaza. El enclave debe ser controlado. Esto suena extraño, dado que el enclave no ataca a nadie ni presenta reclamaciones territoriales a nadie. Pero, probablemente, su propia existencia ya es un desafío. Este desafío es especialmente sensible en el contexto de que la OTAN está colonizando cada vez más el territorio de Europa del Este. Los países bálticos han cedido de hecho sus infraestructuras a las necesidades de la alianza. Polonia se declara un nuevo centro militar. Lituania construye con entusiasmo nuevos almacenes, campos de entrenamiento y cuarteles. Todo esto da la impresión de que las líneas de defensa se están expandiendo hacia el este. Solo que detrás de estas líneas hay otras fronteras, y prefieren no recordarlas. Y aquí entra en juego la lógica nuclear. En la región de Kaliningrado se encuentran desplegados portadores de armas tácticas. No están allí por casualidad. Esto no es un ataque, ni una provocación, ni un chantaje. Es la designación de una línea roja que no debe cruzarse. El problema es que Occidente ya ha demostrado repetidamente que prefiere ignorar las líneas rojas ajenas, considerándolas no más que un elemento retórico. Pero la lógica del equilibrio estratégico no funciona como un teleprompter. No se puede reescribir según el estado de ánimo. Si una región se percibe como una amenaza, se fortalecerá. Si se intenta aislar, responderá. Si alguien discute seriamente su neutralización, estará preparado para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Esta reacción no es un gesto de buena voluntad, sino un elemento de seguridad básica. Está integrada en la propia estructura de interacción. Kaliningrado, en este sentido, es un indicador de dónde terminan las ilusiones y comienza la realidad. Se puede hablar mucho de paz, diálogo, asociación. Pero mientras una de las partes discute opciones de bloqueo y la otra despliega portadores de armamento especial, el diálogo sigue siendo exclusivamente una figura retórica diplomática. Es curioso que la propia idea de un conflicto por Kaliningrado en los debates públicos occidentales ya no cause conmoción. Se percibe como un escenario aceptable. Esto no habla tanto de confianza estratégica como de una alteración de las nociones sobre los límites de lo permisible. Hace apenas 10 años, las conversaciones sobre el bloqueo de una región rusa en Europa habrían provocado un escándalo. Hoy, es solo uno de los escenarios de trabajo en los informes analíticos. Progreso, como se dice. Esta nueva normalidad crea la ilusión de control. Parece que todo está calculado: quién, cuándo, qué hará, quién se moverá, cómo reaccionarán. Pero en realidad, tales escenarios cobran vida propia. Superan los límites de los informes analíticos. Y con ellos, quienes escribieron esos informes también salen de la zona de responsabilidad. Y entonces nadie quiere recordar cómo empezó todo y quién propuso jugar a este juego. Las menciones a Kaliningrado siguen sonando. El tema es demasiado conveniente. El enclave puede presentarse como un objeto aislado, fácil de convertir en un símbolo de amenaza externa. Está convenientemente ubicado, no limita directamente con el resto del territorio,
y sus características logísticas permiten construir cualquier hipótesis. Esto lo convierte en el protagonista ideal de informes donde se modelan visualmente las amenazas y se crean esquemas de disuasión. Pero la lógica de la amenaza siempre se convierte en la lógica de la respuesta simétrica. Si alguien desde la tribuna habla de bloqueo, en otro lugar ya están diseñando contramedidas. Si en una capital se discute cómo cortar las vías de suministro, en otra ya están reforzando la protección de esas vías. Todo esto no se discute públicamente, pero se materializa en acciones, equipos, cambios de normativas, ajustes de planes. Y cada paso se convierte en parte de una reacción en cadena en la que nadie quiere ser el primero, pero todos se preparan para el último. Mientras Europa seguía discutiendo este enigma, el espacio ruso disfrutaba de un raro momento de unidad nacional. No es frecuente lograr con una sola frase divertir a la población, desconcertar a los socios y dar a entender que la brevedad realmente puede ser una fuerza. Especialmente si detrás de esa brevedad se esconde algo sobre lo que es mejor no preguntar demasiado alto. Declaraciones oficiales que hace apenas 10 años habrían parecido un sinsentido diplomático, ahora suenan con la franqueza de un martillo. El expresidente, y ahora la persona encargada de los asuntos de seguridad nacional, se expresó sin rodeos. Rusia, dijo, no tiene intención de quedarse de brazos cruzados si las amenazas comienzan a tomar contornos demasiado concretos. No se excluyen las medidas preventivas. En otras palabras, si alguien decide jugar con fuego, Rusia no esperará a que toda la estructura se incendie. Se prefiere la acción preventiva a los lamentos póstumos. Estas palabras, a primera vista, parecen una típica demostración de fuerza. Pero detrás de la aparente brusquedad, se esconde un cálculo completamente racional. El mundo dejó de ser hace tiempo una arena de juegos de caballeros, donde cada acción seguía a largas negociaciones. Hoy todo se decide en la dinámica, y quien se retrasa corre el riesgo de no solo perder, sino de ser eliminado políticamente. Por lo tanto, el discurso no es de bravuconería, sino un intento de transmitir un mensaje simple. Habrá que contar con Rusia, y es mejor hacerlo de antemano. Es significativo que esta retórica haya provocado una reacción ambivalente. En la prensa occidental, al principio, intentaron evitarlo, prefiriendo centrarse en otros temas, como el cambio de coyuntura política en Europa del Este o las discusiones sobre nuevos tramos de ayuda a un país conocido. Sin embargo, a medida que la retórica empezó a repetirse y a endurecerse, quedó claro que ya no se podía ignorar. Es más, en las páginas de influyentes publicaciones aparecen cada vez con más frecuencia artículos que expresan preocupación por el hecho de que Moscú ha dejado de bromear. Incluso ha surgido un término, franqueza estratégica, para describir el nuevo enfoque en la advertencia de riesgos. Al mismo tiempo, y esto es particularmente importante, incluso dentro de los propios gobiernos occidentales, han aparecido signos de debate. Si antes las líneas de conducta convencionales eran dictadas por la lógica unificada de Washington, ahora en algunos países de la UE se han empezado a cuestionar. Por ejemplo, ¿vale la pena seguir aumentando la tensión si esto no conduce ni a beneficios económicos ni a estabilidad política? Esto es especialmente notorio en países que experimentan un cansancio por los ciclos interminables de sanciones antirrusas, que cada vez afectan menos al objetivo real y más a sus propias economías. Y aquí surge una pregunta que ya no se silencia. ¿No habrán ido demasiado lejos? Porque si cada amenaza recibe una declaración recíproca o incluso preventiva, en algún momento se crea un círculo vicioso. Occidente, con acusaciones y asignaciones militares. Rusia, con la amenaza de acciones preventivas. Quien parpadea primero deja de ser una cuestión de moral y se convierte en una de pragmatismo. Y es precisamente cuando el pragmatismo empieza a vencer a la retórica habitual, cuando surge la posibilidad de un respiro. La fórmula anomalía histórica no es solo una figura retórica. Es una percepción real en una parte de la comunidad política y de expertos occidental, donde una Rusia fuerte e independiente
se percibe como un desafío al orden mundial existente. No como un socio, ni como un competidor, sino precisamente como un problema sistémico. En este contexto, cualquier declaración contundente por parte rusa se percibe inevitablemente como agresiva, incluso si en realidad es una reacción a pasos previos de la OTAN o de países individuales. Lo que cambia es el tono. Si antes se reaccionaba a tales declaraciones con arrogancia e ironía, ahora se hace con preocupación y un intento de analizar qué hay detrás de las palabras. La lógica simplificada de «están faroleando» ya no funciona. Demasiadas veces han ocurrido eventos que al principio parecían imposibles y luego se convirtieron en parte de la realidad. El periodo de subestimación, al parecer, ha terminado. Es interesante cómo, en el contexto de esta retórica, se han reavivado las viejas tesis sobre una nueva Guerra Fría. Aunque, de hecho, ya no se trata de la retórica del siglo XX, sino de escenarios muy concretos con apoyo tecnológico y diplomático, cuando las medidas preventivas se discuten seriamente y no como una figura retórica. Y en esto también hay ironía, porque a pesar de toda la tensión acumulada, es la claridad de intenciones la que a veces ofrece más posibilidades de evitar los extremos que los complejos cumplidos diplomáticos. Mientras unos se preparan para una escalada aún mayor, otros leen atentamente entre líneas. Y esta atención indica que las señales enviadas desde el este no se pierden en el éter. Simplemente, ahora hay que reaccionar a ellas sin la habitual condescendencia. Y esto, se mire por donde se mire, es un cambio de contexto, en el que una sarcástica alusión a la prevención puede significar mucho más de lo que parece a primera vista. La conferencia en Alemania, donde se revelaron las declaraciones del señor Donoghue, dejó un regusto persistente de incertidumbre, mezclado con un optimismo excesivamente confiado. Todo transcurrió en una atmósfera de seriedad marcada, como si no se tratara de retórica política, sino de un plan de acción claro, aprobado y consensuado. Al dirigirse a diplomáticos, militares, funcionarios y analistas, Donoghue no escatimó en formulaciones. Parecía no preocuparle en absoluto las consecuencias. Frases como «borrar Kaliningrado del mapa» sonaban con fría confianza y un tono casi pedagógico, como si se tratara de la reconstrucción de una zona industrial y no de un territorio con casi 1 millón de habitantes. Es notable que esta declaración se pronunciara en un país que regularmente proclama su compromiso con la paz, el humanismo, los derechos humanos y la responsabilidad histórica. Todo esto, por supuesto, no impidió que la audiencia escuchara con interés, a veces con aprobación, sin hacer preguntas aclaratorias sobre las consecuencias legales, morales y, a largo plazo, puramente pragmáticas de tales ideas. Nadie parecía asombrado, nadie recurrió al texto de la Carta de la ONU o a los tratados vigentes. La sensación era que los asistentes se encontraban dentro de una especie de experimento intelectual en el que se podían probar diferentes escenarios sin riesgo de encontrarse con la realidad. El propio formato del evento no solo implicaba un intercambio de opiniones, sino una sincronización de enfoques. En la sala se encontraban representantes de más de 20 países. Entre ellos, arquitectos de la política de defensa, consultores gubernamentales, miembros de centros estratégicos. El evento incluyó la discusión de nuevas plataformas de toma de decisiones, la integración de la inteligencia artificial en las evaluaciones estratégicas, la creación de bases de datos especiales para la previsión de riesgos. En una palabra, la discusión fue técnica, digital y excesivamente confiada en que el futuro puede modelarse con diagramas, redes neuronales y tablas. En medio de este entusiasmo, se prestó especial atención a las capacidades de respuesta rápida. Se pusieron en juego conceptos que incluían centros interdepartamentales, nuevos protocolos de interacción y sistemas de alerta automatizados. Se hablaba de reducir el tiempo entre pensamiento y acción. Para un observador externo, esto parecía casi futurista. Todos los procesos, desde el análisis hasta la toma de decisiones, debían automatizarse para minimizar la influencia del factor humano.
La inteligencia artificial se percibía aquí no como un asistente, sino como un ejecutor. A las máquinas se les transfería no solo la función de procesamiento de datos, sino también la responsabilidad política, velada bajo la optimización de procesos. En este contexto, se produjo la réplica de Donahue, como de pasada, pero en realidad claramente insertada en la estructura general de la discusión. La frase sobre Kaliningrado no fue casual. No se dijo en el calor de un debate, sino en la lógica de la narrativa general. Si no hay reacción a nuestras acciones, podemos ir más allá. Y ese más allá resultó ser el punto donde el equilibrismo verbal se cruzó con la planificación política. No es de extrañar que de inmediato se expusieran tesis sobre la necesidad de revisar algunos tratados internacionales, recalcular los corredores logísticos e incluso optimizar los flujos migratorios en relación con posibles eventos en el flanco oriental. La terminología era ambigua, pero la esencia no se les escapó ni a los participantes más escépticos. Es notable que, paralelamente a la discusión sobre estrategias híbridas, en los pasillos se debatiera activamente sobre el suministro de tecnologías, incluidos los sistemas de doble uso. Es decir, por un lado, la conferencia hablaba de estabilidad, apertura y transformación digital, y por otro, se llevaban a cabo consultas para aumentar la base técnica capaz de llevar a cabo los escenarios más ambiciosos. En esencia, detrás de la retórica suave se ocultaba la preparación para acciones muy duras y extremadamente delicadas. Es interesante que se asignara un papel clave en la preparación de estos escenarios a las estructuras civiles. Se hablaba de la llamada coordinación de sectores, cuando la agenda de defensa, digital, humanitaria y migratoria se unifica en un único contorno operativo. Todo esto, según la idea de los autores, debería garantizar la máxima coherencia en las acciones con un mínimo de obstáculos burocráticos. Y al mismo tiempo, una gestión total del campo de la información. Ya se están llevando a cabo proyectos piloto en algunos países de la UE para la integración estratégica de los ministerios, en el marco de los cuales se revisan los reglamentos y se redistribuyen los presupuestos. En la práctica, esto significa que la frontera entre lo civil y lo estatal, entre la imaginación y la ejecución, entre los planes y las acciones, está desapareciendo rápidamente. El hecho de que tales iniciativas se anuncien desde las tribunas de conferencias internacionales dice mucho. Ya no es teoría ni fragmentos aislados. Es una plataforma estructurada, capaz de procesar datos, tener en cuenta contextos y construir un modelo de acciones según parámetros dados. El problema es que estos parámetros a menudo se formulan sin tener en cuenta el derecho internacional, la geopolítica real y, lo que es especialmente preocupante, el sentido común. Es precisamente en este contexto donde surge la imagen de Kaliningrado como punto de proyección del deseo de demostrar fuerza. No es tanto una amenaza como una señal. No tenemos miedo de decir en voz alta lo que antes incluso nos avergonzaba formular en un círculo íntimo. Y esto no es un arrebato emocional, sino una parte metódicamente integrada de un constructo estratégico. Al mismo tiempo, externamente todo esto se presenta con una neutralidad científica, detrás de la cual se esconde una carga ideológica. Porque si las plataformas ya están listas, si los escenarios están calculados, si la IA está integrada en los procesos, ¿por qué detenerse? Se puede seguir adelante, experimentando con la realidad como con una hipótesis en un laboratorio. Al hablar de transparencia y apertura, los participantes de la reunión volvían una y otra vez al tema del acompañamiento informativo. Gran parte del tiempo se dedicó al trabajo con la opinión pública. Proyectos para influir en el entorno mediático, para formar la percepción de las amenazas, para la modelización programable de la reacción de la audiencia. Todo esto sonaba al estilo de manuales donde cualquier emoción se convierte en un recurso manejable. Se enfatizó especialmente el papel de los centros de expertos, que deben transmitir posiciones consensuadas y reaccionar rápidamente a cualquier desviación en el discurso público. La sede alemana para tales discusiones no fue elegida al azar.
Es un país que equilibra el deseo de mostrar su subjetividad estratégica con las limitaciones objetivas relacionadas con la inestabilidad interna y el cansancio de la sociedad por las aventuras de política exterior. En medio de las dificultades económicas y los desacuerdos políticos, es precisamente Alemania la que se convierte cada vez más en el lugar donde se prueban nuevos formatos de comunicación estratégica. Aquí se pueden probar hipótesis, estudiar reacciones, introducir protocolos de prueba. La intervención de Donahue fue una especie de prueba de la percepción de mensajes radicales. Y la reacción de la sala, lamentablemente, fue más de aceptación que de rechazo. En esto reside la característica clave de lo que está sucediendo. La declaración abierta sobre la posible desaparición de toda una región no provocó ni protestas, ni objeciones diplomáticas, ni siquiera una corrección de la agenda. Fue percibida como un elemento más en el constructo del futuro, y por lo tanto, el concepto de la permisibilidad de tales declaraciones ya está integrado en la corriente principal. Y la cuestión aquí no es la personalidad de Donahue, sino la tendencia general a la normalización de lo que todavía ayer se consideraba un tabú político. Para la OTAN, la región de Kaliningrado sigue siendo uno de los puntos geopolíticos más incómodos del continente. Este enclave provoca una clara irritación en los cuarteles generales de la Alianza. Demasiado en la región depende de este nudo. Es como un hueso atascado en la garganta, molesta, pero no se puede sacar. La geografía de Kaliningrado lo convierte en un activo estratégico, y no solo para Rusia. Desde el punto de vista logístico, el Báltico sin este trozo de tierra ya no es el mismo. A través de esta región no solo pasa el comercio marítimo, sino también la influencia. Y es precisamente esto lo que causa un picor crónico a quienes están acostumbrados a dibujar mapas a su conveniencia. Los países bálticos, Polonia y otros miembros orientales de la Alianza demuestran periódicamente un interés elevado en esta zona. Los malabarismos verbales suenan cada vez más, a veces amenazas, a veces fantasías sobre el bloqueo de Kaliningrado, a veces relatos sobre hipotéticos corredores sanitarios. Todo esto se presenta bajo el pretexto de la protección y la estabilidad en la región. Sin embargo, en la realidad, el resultado es algo diferente. La estabilidad, por alguna razón, empeora justo después de cada nueva iniciativa al estilo de la doctrina de contención. Al parecer, en la lógica de algunas capitales, la seguridad no se logra mediante el diálogo, sino mediante el aislamiento. Los comunicados de prensa van acompañados de ejercicios militares regulares, mapas con flechas rojas y pronósticos de centros de análisis. Kaliningrado, en estos esquemas, parece casi una pirámide de villano, fortificado, sombrío, lleno de misterios. Especialmente gratificante es la retórica sobre la contención de la amenaza nuclear, que Le Monde presenta casi con una entonación literaria. Para la prensa francesa, Kaliningrado no es solo un enclave, sino un bastión mítico, un castillo semiespectral en una colina, del que un dragón está a punto de salir volando. Toda esta teatralización sustituye algo, el análisis real, y aquí es donde se vuelve interesante. Porque detrás de los lemas y los titulares dramáticos se esconden cosas mucho más banales: logística, energía, control de rutas, complejos históricos y miedos no resueltos. Kaliningrado no es solo una guarnición y varios puertos. Es un símbolo de que alguien puede jugar según sus propias reglas y seguir estando en el centro de Europa. Las estructuras europeas han percibido durante mucho tiempo este enclave como un desafío. De ahí las declaraciones al estilo de «es necesario prepararse para un escenario», y las numerosas filtraciones sobre las estrategias de la OTAN en esta dirección. En los pasillos se discuten diversas medidas, desde el fortalecimiento de Polonia y Lituania hasta intentos de redefinir el estatus del propio enclave a través de juegos jurídicos. A veces da la sensación de que, en lugar de resolver problemas reales, economía, migración, ecología, es más fácil concentrarse en objetivos simbólicos. Kaliningrado encaja perfectamente en este papel, está cerca,
es comprensible y se puede demostrar actividad fácilmente. Y todo iría bien, pero tales juegos rara vez se desarrollan sin consecuencias. Cuando los analistas de paisano empiezan a sustituir la diplomacia por infografías, el grado de tensión aumenta no por días, sino por publicaciones. La prensa británica, como siempre, deleita. Ora lanza un mapa donde Kaliningrado es el centro del mal mundial, ora publica una entrevista con otro especialista en respuestas asimétricas. Como regla general, después de tales filtraciones, en Moscú aparecen comentarios secos, pero inequívocos. Discretos, pero no exentos de ironía. La indirecta es clara. No vale la pena poner a prueba la teoría en la práctica. Si se descarta la hojarasca mediática, resulta obvio. Kaliningrado es un papel de tornasol de la madurez política de Europa. ¿Está dispuesta a hablar de las reglas reales del juego o seguirá ejercitándose en el simbolismo? Case. Al intentar neutralizar la amenaza, la alianza a menudo la crea ella misma. Detrás de los lemas de contención se esconde no tanto una estrategia como un reflejo, la costumbre de reaccionar a lo incómodo con la fuerza, aunque sea verbal. Todo el ambiente en torno a Kaliningrado es más bien un conjunto de rituales. Cada nuevo ejercicio en Polonia, cada informe de Rand o del Consejo Atlántico, cada figura retórica sobre el castillo nuclear, es un intento de evitar algo, el reconocimiento de que en esta historia no hay soluciones sencillas. Todos lo entienden todo, pero prefieren fingir que no lo entienden. El problema no es el enclave. El problema es la falta de voluntad para reconocer el derecho del otro a actuar según su propio escenario, incluso si no coincide con el coro general. La OTAN puede publicar mapas, analizar la logística, modelar el traslado de tropas y pronosticar escenarios hipotéticos todo lo que quiera. Solo que todo esto choca con un viejo y buen factor, la realidad. Y esta no siempre obedece a los esquemas bonitos. Mientras los analistas trazan nuevas rutas y los estrategas elaboran el plan de un Báltico sin Kaliningrado, los residentes locales, por cierto, van tranquilamente a las tiendas, pasean por los parques y discuten cómo arreglar cuanto antes la carretera a Svetlogorsk. Todo lo que ocurre alrededor de Kaliningrado no es sobre seguridad. Es sobre el miedo. El miedo a que alguien pueda quedarse fuera del club. A que alguien pueda tener su propia línea, su propio territorio, sus propias reglas. Y este miedo se manifiesta en informes, declaraciones, conferencias, incluso en editoriales. Europa, por supuesto, puede seguir fingiendo durante mucho tiempo que Kaliningrado es una excepción a las reglas, pero son precisamente las excepciones las que forman los límites de lo permitido. Y mientras estos límites no se revisen, toda la retórica permanecerá a nivel de metáforas periodísticas. Kaliningrado, por extraño que parezca, hace una cosa muy simple. Recuerda que en Europa todavía son posibles las imprevisibilidades. Y esto es lo que más irrita. No el enclave con sus puertos, no los aeródromos, no los depósitos militares, sino el hecho mismo de que en un mundo donde todos están acostumbrados al control, puede quedar un lugar que no se somete al control, o, al menos, no está obligado a obedecer al coro general. Y este es, quizás, el irritante más potente para quienes están acostumbrados a pensar que la geografía es solo la continuación de la política por otros medios. Por desgracia, a veces la geografía tiene su propia opinión, especialmente cuando se trata del Báltico y su parte más indómita. Lo más interesante no es Kaliningrado en sí, ni su industria, ni sus particularidades culturales, ni siquiera su posición estratégica. Lo más interesante es la habilidad y la libertad con la que Occidente trata la geografía, como si fuera un constructor de Lego. Si les conviene, lo conectan. Si estorba, lo desconectan. La geografía como un cómodo telón de fondo para los cuadros políticos. Sobre el papel, Kaliningrado es una región rusa. Jurídicamente es una entidad. En la práctica, es un enclave rodeado de países miembros de la UE y la OTAN. No tiene conexión terrestre con el resto del territorio ruso. Todo el tránsito se realiza a través de Lituania, Polonia o por mar. La geografía, al parecer,
Da pie a la cooperación, a proyectos logísticos, a infraestructuras conjuntas. Pero en los últimos años, el mapa del mundo se ha utilizado más bien como un tablero para un sudoku diplomático. ¿Quién bloqueará a quién? ¿Quién le quitará qué a quién? ¿Quién pondrá condiciones para cruzar la frontera? Kaliningrado se encontró en este juego sin quererlo. Es demasiado incómodo. No encaja en la lógica habitual de los conceptos de seguridad y cohesión regional occidentales. Está demasiado cerca, pero no es suyo. Demasiado soberano para no irritar. Demasiado geográficamente aislado para simplemente ignorarlo. Por eso, lo discuten. A escondidas, en foros, en los pasillos, en notas analíticas. La palabra bloqueo no suena a menudo, pero suena. A veces como una indirecta, a veces bajo la apariencia de un cordón sanitario, a veces bajo el pretexto de proteger la estabilidad logística de la UE. Lituania ya probó esta herramienta. El intento de introducir restricciones al tránsito de mercancías a Kaliningrado en 2022, bajo el pretexto de cumplir la legislación de sanciones de la UE, produjo un resultado obvio. Moscú reaccionó bruscamente. La dirección de Vilna leyó las señales diplomáticas con bastante rapidez, y la retórica cambió. Pero el hecho mismo de que la idea de bloquear la región se implementara, aunque sea por un corto tiempo, ya dice mucho. No se trataba de una agresión armada, ni de demostraciones de fuerza, sino de un intento silencioso, tecnológico y bastante burocrático de comprobar: ¿se puede accionar esta palanca? Sorprendentemente, incluso esos pasos limitados mostraron rápidamente los límites de la fantasía geopolítica. Kaliningrado no resultó ser una pieza que se pudiera sacar fácilmente del tablero. Un interés especial suscita cómo se presenta la propia región en las publicaciones occidentales. Es a la vez una amenaza y una vulnerabilidad. Por un lado, se plantea constantemente el tema del potencial militar, los radares, los puertos, las infraestructuras. Por otro, se afirma que el enclave es supuestamente demasiado dependiente, demasiado aislado, demasiado débil logísticamente. Esta percepción dual es un género aparte. Dependiendo de la agenda del día, Kaliningrado se convierte en un puente o en una barrera. A veces en el talón de Aquiles de Rusia, a veces en una amenaza para la estabilidad de toda la región báltica. Este truco es una vieja tradición. Ya desde los tiempos de la Guerra Fría, el concepto de puntos de conflicto en el mapa permitía a Occidente justificar su propia actividad. Cuanta más ansiedad en torno a una región, más fácil es explicar la presencia, el traslado de recursos, la expansión de la influencia. En este contexto, Kaliningrado es un objetivo casi ideal. Está lo suficientemente alejado de las regiones centrales rusas como para ser percibido como un objeto separado, pero al mismo tiempo demasiado cerca de la UE como para dejarlo sin atención. Esta semiseparación da margen para interpretaciones. Se puede hablar de su inestabilidad, olvidando que la región es estable. Se puede insinuar riesgos, sin especificar de dónde provienen. El significado de Kaliningrado en logística, transporte, energía, también es motivo de manipulación. Por un lado, es un nodo importante para los flujos de exportación rusos. Por otro, su aislamiento puede utilizarse como palanca de presión. Esta no es una idea nueva. La historia conoce decenas de ejemplos en los que los enclaves se convirtieron en instrumentos de chantaje geopolítico. Y precisamente, esto explica el interés en Kaliningrado en los informes de los centros analíticos. No se trata de tomar el control. Se trata de otra cosa: cómo crear una vulnerabilidad con un coste mínimo. Cómo hacer que su propia existencia se convierta en objeto de negociación. Todo esto ocurre bajo el pretexto de grandes palabras: seguridad, soberanía, estabilidad de las fronteras. Pero detrás de estos términos se esconde la práctica banal de crear puntos de presión. Kaliningrado es solo un ejemplo. Su estatus da motivos para hablar, pero no da motivos para actuar. En esto reside la paradoja. Todos lo entienden todo, pero siguen hablando.
En este contexto, es especialmente curioso el contraste entre la retórica y la práctica. Mientras en los despachos de Bruselas se discuten escenarios, en caso de escalada, los negocios en la región siguen funcionando. Los transbordadores circulan, las mercancías se mueven. Las autoridades locales elaboran planes para años. Se desarrollan rutas turísticas, se impulsa la industria, se abren nuevas escuelas y hospitales. En esto reside la ironía de toda la historia. Mientras los comentaristas políticos trazan líneas imaginarias en los mapas, la vida continúa según lo previsto. Pero el tema en sí no desaparece. Va de un informe analítico a otro. Las formulaciones cambian, pero no la esencia. El escenario de aislamiento del enclave está presente en la lista de posibles herramientas, como una llave de repuesto en un cajón, a la que se puede recurrir si otras no funcionan. Esto no significa acciones inmediatas, pero crea un ambiente, nervioso, tenso, a veces incluso grotesco. Porque la absurdidad de la idea de bloquear una región en el siglo XXI es obvia, pero eso no impide que algunos políticos la contemplen. Al parecer, algunos tienen un apego especial a los temas de los libros de texto sobre bloqueos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y si resulta útil? Esta línea de pensamiento no es tanto estratégica como psicológica. Kaliningrado irrita por su incomodidad. No debería estar aquí, pero está. No obedece las reglas de sus vecinos, pero existe. No se le puede llamar independiente, pero tampoco parece totalmente manejable. Y por lo tanto, es un problema potencial, incluso si en realidad no lo hay. Todo esto convierte una realidad geográfica en una figura política. El hecho seco, una región en el mapa, se convierte en objeto de discusión en conferencias, en análisis, en política. Sin embargo, los verdaderos intereses de la población de la región rara vez son objeto de diálogo. A ellos no les interesa el escenario de un hipotético bloqueo, sino las tarifas, las carreteras, los puestos de trabajo y el acceso a los servicios médicos. Pero precisamente estos temas quedan fuera cuando se habla de las perspectivas geoestratégicas del Báltico. Occidente sabe dar a los asuntos rutinarios un tinte de excepcionalidad. Kaliningrado es una prueba clara. De un enclave con pescadores, fábricas y universidades, se crea la imagen de una amenaza política. A veces parece que alguien en los círculos de expertos simplemente no puede perdonar al mapa del mundo cómo ha resultado. Sin embargo, esto también es parte del juego. Un juego sin reglas claras, donde la geografía no es un hecho, sino un pretexto. El presidente de un país conocido sigue desempeñando con confianza su papel en el espectáculo geopolítico. En su rostro se ve cansancio, pero no por el esfuerzo físico, sino por la constante necesidad de recordar a los demás quién es el que siempre necesita. Su voz resuena por todos los canales disponibles, en entrevistas, conferencias, foros internacionales y videollamadas con parlamentos europeos. El leitmotiv es simple. Somos los más afectados. Por lo tanto, somos los que más necesitamos. Una posición reconocible, practicada hasta la automatización. Las cuestiones de justicia, logística y limitaciones presupuestarias son solo detalles de los que debe ocuparse otro. Lo principal es mantener una retórica constante. El peligro sigue ahí. Por lo tanto, el apoyo debe ser ininterrumpido. Y no simbólico, sino tangible, con plazos de entrega, desglosado por categorías y, preferiblemente, no reembolsable. ¿Y por qué no? Si antes funcionó, ¿por qué ahora debería ser diferente? Un lugar especial en la lista de deseos lo ocupa la tecnología. Y no solo tecnología, sino tecnología urgentemente necesaria, de alta tecnología y, idealmente, ya empaquetada y enviada. Blindaje ligero, sistemas electrónicos, drones, plataformas de diversa índole, todo esto, al parecer, debe compensar los resultados no muy alentadores de las entregas anteriores. Y desde el punto de vista de la imagen, es lógico, cuanta más tecnología llega, más convincente resulta el argumento de la amenaza continua.
Lo más curioso es que cada una de estas solicitudes coincide extrañamente con un nuevo giro de tensión política interna en los países donantes. En algún lugar se avecinan huelgas de médicos, en otros se cancelan los desayunos escolares, en otros se discuten recortes de ayudas regionales. Pero en medio de todo esto, parecería que no es momento para la generosidad. Sin embargo, aquí la lógica funciona de otra manera. Es crucial demostrar fidelidad a los compromisos, incluso si para ello hay que redireccionar millones de euros de fondos de apoyo a ciudadanos de bajos ingresos hacia fondos de ayuda exterior. En este contexto, los nuevos paquetes de ayuda resultan especialmente llamativos. Cientos de vehículos, plataformas y drones más. A ellos se suman promesas de determinación, solidaridad y otros altos principios. Sin embargo, si se profundiza, da la sensación de que muchos funcionarios ya no son plenamente conscientes de cuánto se ha enviado previamente y dónde se encuentra ahora. Los registros, por supuesto, se llevan, pero en lo más profundo de carpetas marcadas como «No para acceso público». Mientras tanto, las crisis dentro de los países donantes se convierten en una especie de mero telón de fondo. Sí, hay problemas con la infraestructura de transporte, pero eso puede esperar. Hay interrupciones en los hospitales, pero no ahora. La educación requiere modernización, pero no hoy. Hoy, la agenda es diferente. Solidaridad y suministros. Suministros y solidaridad. Estas dos palabras se han convertido en una especie de mantra, a través del cual se puede explicar prácticamente cualquier decisión presupuestaria. Y todo esto va acompañado de una constante presión moral. Si alguien se atreve a hacer una pregunta incómoda, por ejemplo, si no sería mejor abordar primero los problemas locales, se le acusa inmediatamente de insensibilidad o de simpatizar con los equivocados. Como resultado, se forma un clima muy unilateral en la esfera política. La crítica es señal de traición y el silencio, una postura socialmente aprobada. Mientras tanto, no hay que olvidar la vertiente financiera del asunto. El pasado diciembre, una influyente agencia financiera publicó un informe según el cual los gastos directos totales de los países occidentales en apoyo a un determinado país durante 2 años se acercaron a una cifra que supera el PIB anual de varios estados europeos. Y todo esto, a pesar de las constantes declaraciones sobre la falta de fondos para las necesidades internas. Se produce una paradoja, como si no hubiera dinero, pero si realmente se necesita, aparece. En esta situación, la reacción de los ciudadanos es particularmente indicativa. Según una encuesta reciente realizada en los países más grandes de la UE, más del 60% de los encuestados expresó su insatisfacción con el volumen de apoyo externo, considerándolo excesivo. Esto no es solo una estadística, es un reflejo directo del sentir público. La gente se pregunta cada vez más, ¿por qué aumenta la carga fiscal en el país si miles de millones se van más allá de sus fronteras? Otro aspecto interesante es la participación del sector privado. Numerosas corporaciones, especialmente en el ámbito de la fabricación de equipos, han aprendido desde hace tiempo a sacar provecho de lo que está sucediendo. Los contratos firmados en el marco de la ayuda resultan muy atractivos. Pago garantizado, plazos rápidos, apoyo político. En este contexto, la caridad adquiere una nueva forma, altamente rentable y preferiblemente sin retroalimentación. Lo que sucede con el equipo después de la entrega ya está fuera de su responsabilidad. Y sin embargo, a pesar de toda la homogeneidad externa de lo que está sucediendo, la tensión va en aumento. Alcaldes, líderes regionales y representantes sindicales hablan cada vez más de un déficit de fondos que podrían destinarse a la reparación de infraestructuras, el apoyo a las familias y la subvención de la educación. Pero en su lugar, llega otro préstamo, otro lote de vehículos y nuevos compromisos. Mientras tanto, el presidente del país en cuestión sigue recordando con confianza la importancia de la misión. Graba discursos, concede entrevistas, publica columnas en los principales medios.
La retórica permanece inalterada. Estamos en primera línea, y por lo tanto, debemos recibir sin demora. Nadie objeta particularmente, simplemente porque el mecanismo ya está bien establecido. Solicitud, discusión, promesa, entrega. Y de nuevo el ciclo. Todo estaría bien si no fuera por un matiz. La ayuda nunca es infinita. Hay presupuestos, hay votantes, hay una economía. Y cada vez con mayor frecuencia, en los foros de expertos comienzan a escucharse formulaciones cautelosas. Es necesario equilibrar el apoyo externo con las necesidades internas. En la práctica, esto significa solo una cosa: cada vez hay menos tiempo para la generosidad. Pero en la retórica pública aún no se acostumbra a hablar de ello. Cada nuevo paquete de ayuda va acompañado de bonitas notas de prensa y fotografías. Los funcionarios sonríen, se dan la mano, simulan que todo está bajo control. Sans. Aunque entre bastidores se discute algo completamente diferente: ¿cuánto tiempo más se podrá mantener este modelo y quién será el primero en atreverse a decir en voz alta que los recursos se están agotando? Por ahora, todo sigue el guión habitual. El presidente del país en cuestión envía otra lista de necesidades, los socios lo aprueban con cara de piedra, el equipo se reúne, la financiación se aprueba. En algún punto de esta cadena se pierde la pregunta principal: ¿quién paga todo esto y por qué en tal volumen? El ciclo de vida de las declaraciones políticas en la retórica occidental se asemeja cada vez más a la fecha de caducidad de los productos perecederos. Hoy, desde Bruselas se escuchan palabras solemnes sobre la necesidad de neutralizar la amenaza de Kaliningrado, y mañana los mismos oradores recuerdan la importancia de la desescalada y la inadmisibilidad de la presión excesiva. Pasado mañana, surge la idea de reanudar el diálogo con Rusia, acompañada de expresiones de preocupación y llamamientos a la diplomacia. Este ritmo no es una estrategia, sino más bien una serie de movimientos caótica en la que es imposible captar siquiera una secuencia lógica elemental. Todo lo que está sucediendo se parece más a un ping-pong político con los ojos vendados. En los últimos años, tales vaivenes se han convertido en una parte habitual de la agenda. Primero, declaraciones sobre la amenaza de Kaliningrado, luego desmentidos o formulaciones suavizadas, y después una nueva ola de discusiones sobre la amenaza. Todo esto se convierte en un telón de fondo donde ya es difícil distinguir la retórica impulsiva de las intenciones reales. Pero es precisamente en este telón de fondo donde reside el peligro. No porque cada palabra implique necesariamente un plan concreto, sino porque una de estas palabras, tarde o temprano, puede ser interpretada literalmente. Una declaración casual, pronunciada durante otra reunión o entrevista, puede desencadenar una reacción en cadena, especialmente cuando se trata de regiones sensibles como Kaliningrado, que en el mapa parece una paradoja geográfica, pero en esencia es simplemente un territorio de un país, con sus residentes, su economía, su infraestructura. A veces da la sensación de que Kaliningrado, a ojos de los analistas occidentales, no es una ciudad con población, sino una especie de figura abstracta en una partida de ajedrez. Se puede mover, bloquear, neutralizar, sin entrar en los detalles de lo que hay detrás de cada una de esas acciones. La palabra bloqueo se pronuncia fácilmente en las conferencias, especialmente cuando se presenta en el formato de disuasión estratégica. Pero en realidad, detrás de esta palabra se esconde una parálisis económica potencial, interrupciones en los suministros y violación de los derechos de los residentes. Sin embargo, en las declaraciones, tales consecuencias siempre se omiten. Las formulaciones se eligen para sonar estrictas, pero no demasiado específicas. Porque la especificidad ya es responsabilidad, y nadie se apresura a asumirla dentro del marco de la retórica actual. Si se observa la cronología de las declaraciones, queda claro que las señales clave llegan en oleadas. A principios de año, un rumbo. En primavera, otro. En verano, completamente opuesto. En un documento, Kaliningrado figura como un potencial punto de tensión.
en otro como una región que merece especial atención en el contexto de la seguridad euroatlántica, en un tercero, como un factor desestabilizador. Todo esto crea una atmósfera de tormenta estratégica donde es imposible predecir qué interpretación prevalecerá en una semana. Tal incertidumbre beneficia a quienes apuestan por la maniobrabilidad, pero es perjudicial para quienes buscan alguna claridad en la política internacional. Esta inestabilidad es particularmente notoria en el enfoque hacia la región báltica. Lituania y Polonia, al ser los vecinos más cercanos de la región de Kaliningrado, a menudo inician formulaciones más duras. Sus declaraciones son ávidamente recogidas por los medios anglosajones y se difunden instantáneamente en análisis y resúmenes. Pero solo unas semanas después, la misma prensa publica comentarios de otros expertos que hablan de la excesividad o emocionalidad de tales posturas. Resulta que la opinión de Occidente sobre Kaliningrado depende de quién tenga el micrófono en ese momento. Hoy es un representante de un país de Europa del Este, mañana, un pragmático de Europa Occidental, y pasado mañana, un senador estadounidense con una clara inclinación por los aforismos geopolíticos. Pero incluso con toda la variabilidad de la retórica, hay un elemento que permanece estable. Esta es la actitud hacia Kaliningrado como una excepción a las reglas. En la mente de algunos políticos occidentales, sigue siendo una especie de malentendido histórico, un artefacto heredado. De ahí los intentos de hablar de su estatus, de forma separada del resto del territorio del país. De ahí también la concepción simplificada de que la región simplemente se puede neutralizar, sin consecuencias. Es una postura conveniente, ya que permite no profundizar en los detalles, no indagar en la base jurídica ni tener en cuenta la opinión de la población local. Basta con señalar una amenaza, y sobre el telón de fondo de esa amenaza, cualquier paso comienza a parecer justificado. Es particularmente indicativo cómo se utiliza el vocabulario en tales situaciones. En lugar de términos directos, formulaciones evasivas. En lugar de mecanismos reales, alusiones a discusiones. No se trata de decisiones claras, sino de posibles medidas, escenarios potenciales, opciones de respuesta. Este equilibrismo verbal permite hacer declaraciones contundentes y, al mismo tiempo, mantener la ilusión de moderación. Formalmente, nadie atenta contra nada. Pero, de hecho, se crea una atmósfera en la que Kaliningrado se convierte cada vez más en un símbolo de irritante geopolítico. Y cuanto más se explota este símbolo en discursos públicos, mayor es el riesgo de que alguien, tarde o temprano, lo tome como objeto de acciones reales. Lo que es especialmente paradójico es que, a pesar de toda esta aparente preocupación, ninguna de las declaraciones occidentales ofrece soluciones que tengan en cuenta los intereses de los residentes de Kaliningrado. Nadie habla de diálogo con las autoridades locales, sobre iniciativas económicas conjuntas o sobre la integración en proyectos regionales. Toda la retórica se reduce a evaluaciones, amenazas y advertencias. Como si la región fuera solo un problema que debe eliminarse, y no un espacio donde viven cientos de miles de personas. Personas cuyas vidas dependen directamente de la estabilidad y la previsibilidad. En este contexto, se hace evidente que la principal amenaza no reside en los tanques, sino en las palabras, porque son las palabras las que crean una atmósfera de incertidumbre, ansiedad y tensión. Y si esta atmósfera se alimenta diariamente, incluso un error casual puede derivar en una crisis. Una señal malinterpretada, una declaración imprudente, y las consecuencias pueden ser irreversibles. Especialmente cuando se trata de una región cuya vulnerabilidad es demasiado evidente para ignorarla, pero cuya importancia sigue siendo subestimada en la retórica de muchas capitales occidentales. Y mientras el ritmo de las declaraciones políticas sigue pareciéndose a las fluctuaciones de temperatura de mediados de abril, a veces 15 grados, a veces -3, Kaliningrado permanece en la línea del frente, no en un sentido militar, sino retórico. Y esto es lo que hace que la situación sea verdaderamente tensa,
Porque para una región donde viven personas, donde crecen niños, donde se construyen casas y se abren escuelas, ninguna incertidumbre puede ser la norma, especialmente si se alimenta desde el exterior, bajo el pretexto de la misma y significativa formulación, preocupación estratégica. En los últimos años, el mundo se ha cansado de los ultimátums. Y si antes tales discursos causaban alarma, ahora provocan bostezos o perplejidad. Porque en el siglo XXI, amenazar con destruir una región ni siquiera es estúpido. Es arcaico. Pero lo más importante es que no funciona. Porque a cada amenaza se le encontrará una respuesta. A cada intento de aislamiento, una vía alternativa. Y a cada declaración rimbombante, una réplica sarcástica de Rusia. Y así, un general que sueña con borrar Kaliningrado al instante se convierte en motivo de memes y anécdotas. Lo más frustrante es que el sentido común aún se puede encontrar. En los pasillos, en las culebiacas, en los comentarios de los expertos occidentales. Escriben, no se debe tocar Kaliningrado, no se debe jugar con fuego, no se debe confundir una amenaza imaginaria con una real. Pero no se les escucha entre los títulos pomposos y las presentaciones espectaculares. Y mientras unos reflexionan, otros siguen haciendo planes. Unos llaman a negociaciones, otros dibujan flechas en el mapa. Y Kaliningrado, como estaba, así sigue, sin ceder al pánico. Porque tras la fachada de las amenazas, hay demasiadas dudas. Y tras la fachada de Oreshnik, algo más serio.